La idea hoy es hablar sobre el síntoma en psicoanálisis. No es lo mismo el síntoma, aunque sea la misma palabra, el síntoma que también se utiliza en medicina, o los psiquiatras, los psicólogos incluso, utilizan la palabra síntoma, pero dependiendo de la escuela o la corriente de la que sean, los síntomas tienen significados diferentes. Entonces, en el psicoanálisis, vamos a poner algunos ejemplos de lo que se llama síntomas en psicoanálisis. Por ejemplo, fobias. Las fobias son miedos eh, o como exagerados, vamos a decir así, pues a algo que visto desde afuera, objetivamente, no pareciera motivo de un miedo tan grande. Sí. Hola, Berenice. Y hola, y Pat. Hola, soy yo, Charo. Buenas tardes. Hola, Charo. Sorry. Sí, me extrañaba que no hubiera entrado Charo, Berenice y otros son consecuentes. Estamos comenzando, hola, Berenice. Comenzando a hablar del síntoma en psicoanálisis, que no es lo mismo que el síntoma para la medicina, específicamente para la psiquiatría o para la psicología de corriente conductista. Síntoma pues es otra cosa. Entonces decía que algunos ejemplos de lo que son síntomas en psicoanálisis es, por ejemplo, la fobia, tenerle miedo pues a algo pues exagerado. Pues recuerdo que a alguien le llamaba la atención que otra persona, que un hombre muy grande, le tenía mucho miedo a un perrito muy chiquito. Eso da risa, ¿cómo es posible que le tenga miedo? Pero es que la fobia es un miedo subjetivo, no tiene que ver con lo que sea objetivo, pues. Aquí está Pilar. Hola, Pilar. Estamos comenzando a estar conectando el audio, Pilar. Ajá. Hola, Pilar. Si escuchas, Pilar, pareciera que no escucha todavía. Ok, entonces las miedos, pues puede ser miedo a las alturas, miedo a montarse en un avión, miedo a cualquier cosa que objetivamente no se entienda por qué. Ya, no sé, o sea, ¿por qué tanto miedo? Miedo a agorafobia, miedo a salir, pues a estar en un lugar público. Eh, no sé, pues cualquier miedo exagerado, pues entonces ya es algo que se cae en el terreno de la fobia, que es un miedo que no obedece a una condición objetiva, sino a algo subjetivo. Si uno, caramba, lo agarra un tiroteo, pues en la calle, pues gente dile que uno tenga miedo, pues. O si lo van a asaltar a uno a punta de pistola o con un cuchillo, con un arma, pues no está entendible que a uno le dé miedo. Porque hay una inundación, pues, qué sé yo. Pero que haya una inundación en Valencia y que yo tenga miedo, pues aquí, que tenga fobia y tenga pánico estando en Barcelona, cerca de las montañas, entonces ya es una fobia, pues. ¿Eh? Ya es otra cosa. Es algo que viene del sujeto. Los pensamientos obsesivos, ¿no? Que es algo, valga la redundancia, que nos ocurre mucho a los obsesivos, pues el tener pensamientos recurrentes. También personas con estructura histérica, la mayoría mujeres, pero también hay hombres que tienen estructura histérica, am, pueden tener pensamientos obsesivos. O sea, son pensamientos recurrentes de algo que molesta y que se piensa y se piensa y se piensa y no se puede sacar de la cabeza. Pueden ser cuestiones de distinto orden. Yo les he comentado, pues algunos lo recordarán porque ha tenido continuidad, de un paciente que de repente tiene el pensamiento de que está apuñaleando, de que va a apuñalear a personas conocidas, amigos, este,
pareja, a alguien, y que ese pensamiento le viene y le viene y le viene y le viene y le viene. Es un pensamiento obsesivo. Así es, pues hay mucho, pues, es uno pues que he comentado, pero bueno, uno no, este, no necesita pues tener así pensamientos tan graves, pues, para tener algo es un pensamiento que viene y que regrese y que regrese y que regrese y que regrese y que regrese. Hola Rosario. ¿Sí? Sí. Hola Gabriel. Bueno, y Pilar que ahora sí escucha. Hola, Em, buenas tardes. hola Rosario. Buenas tardes. Hola. Dolores físicos o problemas físicos sin causa médica. Dolor de cabeza, dolor de estómago, dolores musculares sin que haya una explicación médica. Bueno, a veces puede ser físico, como la parálisis de un miembro, eh, son síntomas, pues, cosas que ocurren, pues así, y que no tienen una explicación médica y no se sabe por qué. Pero puede haber cosas más graves que esa, pues. Pero bueno, quedémonos ahí en eso. Las conductas rituales, las manías, pues, que es otra cosa que a los obsesivos nos ocurre mucho. Lavarnos las manos 10 veces al día, salir y regresar porque no sé si dejé la llave, si cerré la puerta, e irme y regresar al 2 minutos, a volverme a regresar 3, 4, 5 veces. Finalmente termino no saliendo porque me cansé. Entonces, porque es un ritual. Bueno, lavarme las manos 10 veces al día, pues lo que sea, pues sin que estén sucias ni nada, simplemente hay que lavar, hay que lavar, hay que lavar. Son rituales, pues, también muy comunes entre los obsesivos, pero no solamente los obsesivos, tenemos rituales. Em, bueno, a menudo también hay problemas en relaciones interpersonales, que no obedezcan pues a cuestiones objetivas. Bueno, hay otras cuestiones que, como inhibiciones o angustia, que ya veremos un poquito más adelante, que no son síntomas en el sentido que vamos a explicar, pero pues, que son también de las cosas que le ocurren pues, a los pacientes, sobre todo en general pues, a los pacientes de estructura de neurona. Entonces, en psicoanálisis, los síntomas son expresiones de conflictos reprimidos que se manifiestan en la vida diaria, como en fobias, obsesiones o dolores físicos sin causa médica aparente. El psicoanálisis busca identificar el significado subyacente a estos síntomas para ayudar al paciente a resolver esos conflictos. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, ese paciente que tenía ese pensamiento y tenía muchos otros, pues, o alguien que tenga así, pues puede acudir a un psiquiatra y entonces le puede mandar pues un ansiolítico. Un ansiolítico. Pero pues, eso nunca le va a curar el problema, pues. Le va a reducir un poco la angustia que le causa el pensamiento obsesivo. El pensamiento va a continuar atenuado y la persona va a continuar un poco como un bobo y además dependiendo, pues, del psicofármaco. Em, en ese caso específico, se trataba, pues, de una metáfora. En, en Venezuela, yo creo que en muchos países, aquí está Eugenia también, otra que participante asiduo que hacía falta, que no había entrado. Hola, Eugenia. Yo creo que aquí también se dice apuñalear en la cara, ¿eh? Que es traicionar, traicionar. Entonces, él lo que sentía era pues que lo traicionaban, amigos, mujeres, parejas, pues, que lo apuñaleaban. Entonces, lo que él tenía eran esos pensamientos de él hacer lo mismo. Entonces, pero lo ponía en esas imágenes que lo horrorizaban, pues, porque él lo interpretaba como literalmente como que quería apuñalear a alguien. Lo que estaba en el fondo de eso es sentirse agredido por el otro y querer responder, querer también responder a esa supuesta agresión, a siempre sentirse agredido y tener eso reprimido.
el querer dañar al otro. Entonces, lo que se trabajó, pues, es precisamente ese sentirse siempre agredido por el otro y esa represión, esa inhibición a agredir a su vez al otro. Bien, para Freud, el síntoma es una formación del inconsciente, es una condensación. Una condensación quiere decir que allí se condensan varios elementos y se forma un núcleo, en este caso síntoma, ¿ve? Que entonces sintetiza una serie de cosas, en la que entran en juego pues varios deseos en conflicto, a veces deseos, a veces pulsiones. Estos conflictos son estructurales. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que tener cuidado con curar el síntoma, porque el síntoma cumple una función. Por ejemplo, alguien tiene fobia a los ascensores. Eh, Entonces, pues consulta con un psicólogo de corriente cognitivo-conductual, y entonces le dice, bueno, vamos a utilizar la técnica de aproximaciones sucesivas. Le empieza mostrando la foto de un ascensor, después pase cerca de un ascensor, después toque el ascensor sin entrar, y así se va acercando poquito a poquito, y puede llegar entonces a quitarle y a que la persona, el paciente, pueda montarse en ascensor. Siempre va a tener algo. Pero entonces, si le desaparece ese síntoma, le va a aparecer otro. Puede ser peor. Y ahí aplica el dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer. Es decir, el síntoma es la expresión de algo que viene de adentro. El taparlo, el obligar, taparlo con psicofármaco o con técnica de aproximación sucesiva o con sugestión, con hipnosis, con cualquier cosa de esa, pues es contraproducente. Que el síntoma cumple una función, es una función de defensa. Si se tapa, si se obliga a quitar el síntoma, va a aparecer otro, que puede ser peor. Entonces, no, hay que tratar el fondo de los problemas. Si se quita el síntoma, entonces hay lo que les he explicado que es desplazamiento. ¿Recuerdan lo que les hablaba de metonimia, metáfora y metonimia? Eso es lo que corresponde a lo que Freud llamaba condensación y desplazamiento. Si se quita un síntoma, entonces el conflicto que está dentro se desplaza a otro, inventa otros síntomas u otros síntomas. Porque el conflicto que está dentro, pues no, él no se va a callar, pues él va a seguir hablando. El síntoma es una manera de hablar el conflicto, lo que está dentro. Lo que hay en psicoanálisis, pues la visión pues, es diferente, trabajar lo que está dentro. Y bueno, hay que respetar al síntoma, pues. No quiere decir respetarlo en el sentido que no lo vamos a tocar y el síntoma va a estar por siempre. No, no es así. Sino es no obligar al síntoma, no torcerle el brazo al síntoma. Respetar el síntoma porque el síntoma cumple una función. Respetarlo, escucharlo, entender qué es lo que quiere decir el inconsciente a través del síntoma, qué función cumple. Entonces, trabajando realmente lo que está de fondo, pues no, ocurre lo que nosotros decimos, que es que la cura viene por añadidura. Este, los síntomas se van reduciendo en el transcurso del análisis, es por añadidura, no es porque uno se concentra en ello. Por ejemplo, em, me recuerdo una paciente, a ver, siempre que hablo de un caso concreto tengo que cuidar las cosas. Em, que es muy sensible a las otras personas, a cualquier palabra un poco brusca, un tono de voz
eh, brusco, pues, feo, pues, y si es más alto, un grito, qué sé yo, mucho más, de sentirse sumamente, pues, eh, maltratada. Am, Esta paciente, como a menudo ocurre, pues todas estas cosas se forman en la infancia y en la adolescencia. Entonces, en sesiones pasadas, eh, esta paciente comentaba pues que no, comentaba dos cosas interesantes. Una que era que no quería como remover pues sus relaciones originales con su madre, su padre. Dice, no, ¿qué sirve eso? Eso es mejor dejarlo pues ahí tranquilo. Es una cosa que decía, pero por la otra decía, pero es que yo sigo sintiéndome entonces, sigo sintiéndome así, pues, muy sensible, pues. Porque claro, es que mientras no se trabaja lo otro, esto va a seguir así. ¿Eh? Entonces, es una ilusión el pensar que dejando lo otro debajo de la alfombra, trabajando los síntomas, entonces los síntomas se van a ir, ¿no? Porque los síntomas son una expresión de esos conflictos que se formaron en la niñez. Que es lo que hace, que es lo que hacemos todos, es repetir aquello que se instaló en nosotros en las fechas tempranas de nuestra vida. Es así. Entonces, em, eso en la vida cotidiana se repite sin uno darse cuenta, es inconsciente. Esas estructuras emocionales que se instalaron en la niñez y en la adolescencia, entonces se activan, se activan. Entonces la persona se queja de lo que le pasa, de lo que le molesta. ¿Eh? Pero pues el origen está más lejano. Hay que regresar al origen, tratar de recuperar las experiencias originales, trabajarlas con la palabra, sobre todo que el paciente las trabaje con la palabra. Claro, orientado, ayudado por el analista, a veces el analista dice cosas, interpretaciones, pero la palabra fundamental es la del analizante, la del paciente. Que logre poner la experiencia pasada en cierta lógica en palabras y que esas cosas que más le impactaron las logre decir en unas ciertas palabras. Hay un dicho que tenemos en psicoanálisis, que creo que Paul lo recuerda, que es que, bueno, hay varias, pues la palabra mata la cosa. Sí, esa cosa que nos conmueve, que nos conmociona, que nos aterroriza, que nos horroriza, al ponerla en palabras, el paciente, pues eso mata ese horror. Pero no lo mata de un solo golpe, ¿no? Pero ese es precisamente el trabajo del psicoanálisis. Nosotros lo decimos en términos de nuestra jerga lacaniana, de que es pasar lo real a lo simbólico, agarrar, pasar algo de lo real a lo simbólico. Entonces, lo simbólico es fundamentalmente el lenguaje ordenado. Son muchas cosas, pero podemos decir que es lenguaje ordenado, no es un lenguaje delirante o me pasó esto, ay, entonces bla, 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 sino lograr poner en una cierta estructura con las palabras precisas. Bien. Am, entonces, el síntoma es, dijimos, una formación del inconsciente. Recordarán que hemos dicho pues que formaciones del inconsciente son los sueños, los actos fallidos, los lapsus, los chistes, los olvidos y algunos otros. Todo eso pues son formaciones del inconsciente. Cuando soñamos es algo que es producido por el inconsciente. Cuando vamos a hacer una cosa y hacemos otra, es un acto fallido, eso es producido por el inconsciente. Cuando vamos a decir una palabra y decimos otra, es un lapsus. Eso es una formación, es un producto del inconsciente. Los síntomas psicoanalíticos también son formaciones del inconsciente que cumplen
una función. No, no son iguales, cada uno tiene su diferencia. Am, para Lacan, recuerde que nosotros trabajamos con dos figuras fundamentales, Freud, inventor del psicoanálisis, y Lacan, psicoanalista francés, fallecido en 1980, 81, no me acuerdo, 80 creo que fue. Que bueno, vamos a decir así, revolucionó el psicoanálisis. Entonces, para Lacan el síntoma es un mensaje, es una manera de interpretar el síntoma. Opaco para el sujeto que no lo reconoce como propio, sino como un cuerpo extraño, ajeno a él. Es decir, el que tiene una fobia, una manía, pues vamos a poner las manías, de ordenar todo, de ponerlo todo muy ordenadito, o de colocar todas las cosas que tienen que ser en paralelo, o como, qué sé yo, como yo que engrapo las páginas y tienen que estar exactamente esquina con esquina, porque si no, no la soporto. Entonces, todo eso son manías, pues. Entonces, el paciente en general, esas manías, am, o en general los síntomas, la fobia, lo siente como algo extraño a él o ella. No, no siente que es algo que le pertenece, sino es algo como raro que lo tengo impuesto. Entonces, pues, yo necesito un médico que me recete algo que me lo quite, pero no se lo puede quitar porque esa es una expresión muy íntima de cada cual. Es una de las expresiones más íntimas que tienen los sujetos, las personas. ¿Eh? Pero, repito, los pacientes lo sienten como algo extraño, en principio. ¿No? Cuando entran al análisis, pero con el tiempo se va entendiendo que no es nada extraño, que es algo muy íntimo. Bueno, para Lacan también el síntoma puede ser una metáfora, cosa que hemos hablado. Recuerden que yo les he hablado en clases anteriores, no vamos a profundizar mucho en esto porque es un curso introductorio, pero am, déjeme poner esto en silencio. Un segundito, déjeme un minutito, por favor. Después llamaré. Está en silencio, sí. Am, del síntoma, entonces se dice que tiene, se puede decir que tiene una parte que es síntoma metáfora y síntoma goce, decimos nosotros. Vuelvo al ejemplo del paciente que tenía ese pensamiento de apuñalar a otro. Esa parte era una metáfora. Cuando él, en muchas sesiones, pues habla de eso y habla de eso y habla de eso, y habla pues de que le traicionaron, entonces cuenta relatos de cómo le traicionaron. Entonces yo pues le digo, me apuñalearon en la cara. Entonces, el síntoma, ese síntoma, ese pensamiento obsesivo desapareció. ¿Eh? Pues porque era una metáfora de él me puñalear en la cara o apuñalar por la espalda o apuñalar en la cara. Pero vinieron nuevos pensamientos obsesivos de múltiples tipos, pues bueno, no quiero dar muchos detalles, pero otros pensamientos obsesivos horrorosos. Son nuevas metáforas. Pero ¿por qué se repite? ¿Por qué se siguen habiendo esas metáforas? Porque hay un núcleo que no es metafórico, que es lo que nosotros llamamos goce, que es algo que está pegado al cuerpo, en el sentido de que es un sufrimiento que se siente, que se experimenta. Ese núcleo allí, en este caso, pero un núcleo de sufrimiento, de ser maltratado y de recibir ese maltrato y de querer responder a ese maltrato, de querer vengarse. Entonces, era él, esas distintas metáforas no eran sino manifestaciones de ese núcleo que
en terminología lacaniana, lo llamamos goce, el núcleo del síntoma goce. El síntoma goce que es lo que se experimenta en el cuerpo. En ese caso, era me maltrataron, en venezolano me jodieron, abusaron de mí. Entonces, eso lo experimento como un dolor, como algo que lo experimento en el cuerpo. Y entonces el impulso de querer vengar. Entonces, eso es lo que está pegado al cuerpo. ¿Verdad? Eso se manifiesta en ese paciente en distintos pensamientos obsesivos. Que se quitaba uno, venía otro, y venía otro, y venía otro. Entonces, esos otros eran lo que se llama la cara metafórica o el síntoma metáfora. Pero esa parte, ese núcleo que está pegado al cuerpo, es lo que en la jerigonza lacaniana llamamos el síntoma goce. Ese no se va con interpretaciones, que no es metáfora. Eso está pegado al cuerpo. Ese goce tan rico de sentirse maltratado y de querer vengarme en ese paciente. Eso está pegado al cuerpo, eso no se va así nada más, porque eso es muy rico. ¿Eh? Hace sufrir, pero hace gozar. Por eso Lacan inventó pues ese término, pues que no tiene que ver con el castellano, con el español gozar, que gozar es disfrutar de algo, pues. Pero el goce lacaniano no es disfrutar, más bien va aparejado a sufrimiento. Entonces, ese no se va con interpretaciones. Ese uno le va rajuñando y le va quitando pedacitos muy poco a poco, para que se vaya reduciendo. Ajá, ahí como que está el bebé, la bebé. Mm, Bueno, pero volveremos a esto, pero es algo importante entender, pues que todo síntoma pues puede tener una parte metafórica, que es esa que obedece a interpretación, a una interpretación psicoanalítica, y entonces que lo puede disolver, pero no va a disolver el núcleo de lo que se experimenta en el cuerpo, ese síntoma goce, porque eso no obedece a interpretación, es algo que está, que es eso que experimento al pegarle a otro o a que me peguen. Eso lo experimento en mi cuerpo, eso no se va a ir con palabritas. Así nada más. Se va con un trabajo, se reduce, se modifica y sobre todo que el paciente va aprendiendo, se va reduciendo y al mismo tiempo el paciente va desarrollando una capacidad para lidiar con sus síntomas, con esa parte pegada al cuerpo, con ese núcleo de goce, con esa parte emocional dura. ¿Eh? Entonces, es lo que Lacan en francés llamó savoir y faire. Saber hacer con eso, sería una traducción, saber hacer con eso en el momento. Es decir, uno de alguna manera aprende a lidiar pues, con el síntoma. Pues yo como todo analista verdadero, pues me analicé muchos años. Pero eso no me desaparece, todos los síntomas, cambió muchísimas cosas del cielo a la tierra. Pero eso no quiere decir que mis síntomas desaparecieron y ahora yo no tengo síntomas, no. Tendría que morirme para que los síntomas se acabaran. Solo que, pues, entonces los síntomas ya no aplastan la vida. Entonces uno goza con el síntoma. Ay, viene el síntoma, qué rico. Bueno, vamos a dejarlo gozar un poquito. Pero el síntoma no me aplasta la vida, pues. Puedo manejar. ¿Eh? No dirige mi vida. Ese es el saber hacer con el síntoma. El saber faire. Ok. ¿Se puede Am, preguntar algo ahora o las sí, preguntas se sí, sí. pueden hacer al Adelante, final? Paul. Adelante. Justamente ahora que se está hablando del síntoma metafórico, eh, o sea, lo que puedo entender de manera sencilla es que simplemente hay una parte del síntoma que no puede cambiar. Y lo que me preguntaba es en el sentido que ese síntoma no puede ser cambiado por el lenguaje. O sea, cuando uno lo aborda de manera con la palabra.
Y si no se puede cambiar con la palabra, entonces, ¿cómo ese síntoma puede ir cambiando? No sé si solamente es con herramientas del lenguaje o cuáles serían las herramientas entonces para que ese síntoma se movilice o se vaya aflojando. Ok. Fíjate, nosotros no hablamos de síntomas metafóricos, sino síntomas metáforas. ¿Ok? Em, es así que lo llamamos, ¿no? No lo utilizamos como adjetivo metafórico, sino como un tipo de síntomas, síntomas metáforas. Entonces, esa parte obedece a interpretaciones. Es el utilizado por mí, ejemplo de él me apuñalearon en la cara. Está escenificado allí. Hay muchos otros, pero es que ese es tan claro y me gusta tanto, pues que entonces que se ve muy, muy claro. Esa parte desaparece. Entonces, pero la parte esa pegada al cuerpo, sí, 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 se va reduciendo con la palabra, pero no como la parte metafórica, como el síntoma metáfora, parte metafórica del síntoma, esa se disuelve pues más rápidamente con interpretación. La parte que está pegada al cuerpo, lo que nosotros llamamos el síntoma goce, también a veces le decimos lo real del síntoma, pues, son maneras de enredarlo, pues. Esa parte no obedece a interpretaciones, a que se vaya a ir con una interpretación, sino a que una parte de eso, de ese goce, se pueda poner en palabras. Es diferente. Déjenme ver si les puedo poner un ejemplo. Ok, un paciente está en un espectáculo musical grandioso, pues de una música pues, de su mayor gusto, pues, y de una música que está disfrutando de una manera muy intensa. Y mientras escucha eso, se le hace presente imágenes muy fuertes vistas en su niñez de excrementos, de pozos de excrementos. Aquí está Mar Granado, otra que hacía falta. Hola, Mar. Hola, Ve, disculpad que salgo muy tarde últimamente ve, del bienvenida, Mar. trabajo. Ok, ya me habías comentado. Bueno, entonces, él se le viene, mientras está disfrutando de esa música para él excelsa, no puede evitar que le venga el recuerdo de una acumulación de excremento. Bueno, aquí todos no le tenemos miedo a la palabra, de mierda, pero de algo extremadamente asqueroso, tal como lo relata. No le voy a contar todos los detalles, pero como él lo relata, es sumamente asqueroso y le produce un dolor muy grande. Al mismo tiempo que está disfrutando de esa música, que es excelsa para él, tiene un dolor intenso, muy profundo, ah, que le causa ese recuerdo de ese pozo que no puede explicar eso, puede explicarlo, pero le causa un dolor muy intenso y llanto. Pero el llanto es lo de menos, el llanto es la expresión de un dolor que no puede soportar. Entonces, él dice, bueno, que quiere trabajar eso, pues. Y entonces él logra, pues, en varias sesiones, hablar de esos recuerdos donde él en su niñez había eh, estado expuesto a la visión y al olor nauseabundo de una acumulación de excrementos muy grande, expuesta. Repito que no le voy a dar demasiados detalles. Se lo imagina, no es necesario. Entonces él logra ir describiéndolo, no diciéndolo, no, entonces yo olí aquello y me ponía, entonces echaba a llorar y yo lo vi. No es eso de contar, sino de lograr poner, de describirlo
escribirlo, era esto, y era así. Y al mismo tiempo, en esa época, eh, yo vivía una situación terrible, vivíamos una situación terrible en la familia, sumamente vergonzosa, y era espantoso, etcétera. Vivíamos humillaciones y pobreza y todo. Y en esa acumulación de mierda estaba representado todo aquello que vivía. Entonces, en varias sesiones él logra hacer eso en presencia del analista. No sirve hablarlo al descampado, ni contárselo a los amigos, ni nada. En presencia del analista. El analista no interviene, le deja hablar, solamente puntúa en ciertos momentos. Entonces, él logró en varias sesiones poner en palabras eso espantoso que se le venía. Entonces, algo de ese síntoma, no es que ese síntoma murió, es decir, ese núcleo queda algo allí, pero poniéndolo en palabras de él, los excrementos cobraron cierta dignidad y esa mierda se secó. Y él ahora puede escuchar su música excelsa, a veces le viene el recuerdo, pero el pozo está seco. Es un magnífico ejemplo, creo yo, de algo de lo que a veces se puede hacer con esa parte del núcleo de goce del síntoma, con la parte del síntoma goza. Ve que eso no obedece una interpretación, no es que él está poniendo allí algo en una metáfora, no, es el núcleo de goce que se manifestaba allí. Entonces, él logró poner en la palabra de una manera ordenada, vinculando lo físico a lo que él estuvo expuesto, el olor, la visión y lo que acontecía en su vida en esa época. Toda la humillación, la pobreza, la vergüenza, las golpizas, todo lo pudo vincular. Entonces, eso mató una parte de la cosa. No lo mata todo, pues siempre queda el pocito ahí. ¿Eh? Entonces, bueno, es lo que le puedo decir ahorita, pero es un tema apasionante, pues. El ver cómo la metáfora, la parte metafórica del síntoma, el síntoma metáfora, obedece a, responde a las interpretaciones, si son afortunadas, por supuesto. Mientras que la parte de goce no va a responder a interpretaciones, hay que trabajarla de otra parte. Fíjense lo que quiero decir, que ahí con la palabra se va quitando pedacitos de eso que causa horror. Se va quitando pedacitos y entonces eso se va reduciendo. En el ejemplo ese, esa reducción la ilustra él mismo diciendo que el pozo se secó, que ya el hedor se fue y que ya no le causa las náuseas que le causaba ni el dolor espantoso que le causaba. Ahora, eso desapareció por completo, su recuerdo y de lo que le pasó, de las golpizas, de la humillación, de la vergüenza. No, algo de eso queda, pues. Pero ya él puede vivir sin que eso le aplaste la vida. Es decir, puede escuchar su música excelsa. Bien, ok. Continuamos. Gracias por la pregunta. Esto no es que lo vamos a entender solamente con una explicación. Hay que volver una y otra y otra y otra vez para ir agarrando algo de. Ok, entonces, fíjense, para la carne síntoma, entonces, en la parte de metáfora es una condensación de deseo en conflicto, pero la enfermedad, es decir, los síntomas que se tienen no pueden tomarse como los indicios de cuál es una enfermedad. Entonces, por ejemplo, que una mujer sea frígida y que no tenga deseo sexual, que no se excite, no quiere decir que esto es automáticamente que entonces es una histeria. No, no necesariamente. O que un hombre tenga muchos rituales
quiere decir necesariamente que un obsesivo puede ser un psicótico, un perverso, otra cosa, histérica, histérico. Entonces, hay histéricos pues que tienen rituales. Entonces, lo que dilucida, pues realmente lo que está es algo muy de fondo. Nosotros le decimos una pregunta, pues eso quizás hablaremos más de eso cuando hablemos de neurosis, psicosis, que es una pregunta, pues la pregunta fundamental de la mujer, perdón, de la histeria, de la estructura histérica, es, ¿qué es ser una mujer? ¿Cómo carajo es que soy mujer? Y el hombre histérico, pues también se lo pregunta, ¿qué carajo, cómo carajo es que soy mujer? No se lo pregunta conscientemente. Y está buscando eso peregrinemente. Entonces lo busca en la mamá, lo busca en las amigas, lo busca en todas partes y no lo consigue, pues no lo va a conseguir nunca. Porque ser mujer hay que construirlo. Entonces la pregunta del obsesivo es, ¿estoy vivo o estoy muerto? Entonces, siempre el obsesivo en el fondo de sí mismo anda con eso. Estoy vivo, estoy muerto, estoy vivo, estoy muerto. Vivo o muerto. No necesariamente en el sentido de que se acabó la vida biológica, sino si lo que vivo es una muerte en vida. Por ejemplo, el paciente del me quisieron apuñalear es una muerte en vida lo que vivía. Un sufrimiento espantoso en todo, todo. Todo. Ok, Charo, ¿tenías una pregunta? No, solo una mini interrupción porque has dicho la pregunta del hombre histérico también es ¿qué es ser una mujer? No sería ¿qué es ser un hombre? Es ¿qué es ser una mujer en el hombre Es histérico? complicado, es complicado, Charo. Me has puesto en aprieto, me has puesto en aprieto, Perdón, pues. lo Sí, dejamos para el no, final. pero gracias por ponerme en aprieto, gracias. Ah, vale, Esa, vale. esa es la idea, esa es la idea, que me hagan preguntas así difíciles, interesantes, como la que hizo Paul, como la que tú estás haciendo ahorita, pues esa es la idea. Fíjate, em, lo que pasa es que el hombre que tiene una estructura histérica, habría que ver si es un hombre que se coloca sexualmente como hombre o como mujer. Entonces, si se coloca, si es un hombre que se coloque, bueno, hombre que sea homosexual, no quiere decir que todos los homosexuales tengan que ser histéricos, pues, pero bueno, si es un hombre que se coloca como mujer, pues bueno, sí, fácilmente su pregunta es querer ser una mujer y su pregunta va a ser ¿qué es ser una mujer? Entonces, bueno, es quitarse el pene, es ponerse teta, es ser afeminado, es qué carajo es lo que es ser una mujer, es ser deseada, es ser coqueta, es no satisfacerse con nada. No, entonces vive en eso, pues. Entonces entonces vive buscando, ¿será que tengo que transformarme en esto, en lo otro? Vive, pues. Bueno, pero un hombre que se coloque sexualmente como en una posición masculina, pues, vamos a decir así. Sin embargo, puede colocarse en una posición histérica, en el siempre querer dividir al otro, nunca estar satisfecho, y una serie pues, tú sabes que los obsesivos y las histéricas es la pareja en general pues, mejor que ha producido la humanidad, porque los obsesivos vivimos empeñados en satisfacer y en complacer al otro y en completar al otro, y la histérica pues no ser completada jamás. Bueno, por supuesto que eso pues hace que muchas parejas funcionen, pues. Bueno, hay unas que no, pues. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Charo, entonces, claro, un hombre que tenga una posición histérica es alguien que intenta dividir al otro. Siempre intenta dividir al otro. ¿Eh? Ah, siempre crear el deseo, pero que el deseo no vaya hacia sí mismo. Entonces, es alguien que tiene una duda existencial sobre lo que es. Entonces, ese no saber lo que es, que uno en realidad nunca es nada, algo así pues específico, definido, que todo preciso, pues. Pero pues la estructura histérica vive con ese empeño de definirlo. Entonces, el hombre que que tiene una estructura histérica, pues también entonces le pasa eso, pues. ¿Qué es lo que soy yo? ¿Cómo es que me coloco con relación a los demás? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo? No es que es, en ese caso, no es qué es lo que es ser una mujer, sería para el caso, pues, qué es lo que ser, qué es lo que ser.
lo que yo sea, qué es lo que ser, cuál es mi posición en la vida, o sea, cómo es que me defino, cómo es que tengo que comportarme, qué será, cuál es el modelo. Entonces vivo pensando, entonces comparándome con todo el mundo, entonces a ver dónde consigo un modelo. Entonces, no necesariamente, ahí la pregunta, tienes razón, no es necesariamente que es ser una mujer. Estamos hablando en general, ¿ok? Pero muy buena la pregunta, gracias, Chao. Entonces, bueno, entonces, porque tenga un rasgo, no se puede concluir que tenga tal estructura. Por ejemplo, el hombre de las ratas, en un caso emblemático, uno de los 5 casos emblemáticos de Freud, que eran el hombre de las ratas, el caso Dora, el hombre de los lobos, el caso Schreber y Juanito, pequeño Juanito. Entonces, el hombre de las ratas, pues tenía, pues, un cierto delirio con las ratas, pero no era psicótico, pues, era pues, un neurótico. Entonces, uno puede, pues, a veces los neuróticos obsesivos, pues, escuchamos voces, pues, pero no es la voz que te diga, ve, mátala, tienes que matarla, no es esa voz, sino es la voz del super yo que le dice, no estás haciendo suficiente, ¿por qué lo hiciste así? Apúrate, te levantaste tarde, eres un flojo. Entonces, coño, acá rato uno tiene eso, pues, entonces, es una internalización, pues, entonces el super yo que vive jodiendo, perdóneme, la dama del el lenguaje, mi francés, pues, que hoy está así, pues, este, bueno, que el super yo vive fregándole la vida a uno, pues. Y ahí, los obsesivos en general tenemos un super yo, pues, recrecido. Mm. Ok, fíjense, para afinar un poquito, ¿no? En el caso de Freud hablaba de síntomas para la psicosis, para la perversión. Sin embargo, Lacan diferencia un poco, ¿no? Y los de los psicóticos, que digamos, las manifestaciones psicóticas más comunes son el delirio y la enfermedad y la alucinación. La alucinación es que se alucina, se ve una realidad que no ven los demás, pues, se ve visualmente o auditivamente, o se escuchan voces, pues. O el delirio, ¿no? Si se construye una realidad, pues no, yo nací en esta época porque, bueno, yo soy la reencarnación de la tercera generación venida después de Napoleón y entonces yo estoy llamado realmente a ir a la isla de Elba, pues. Pero claro, yo no tengo dinero para ir allá, pero yo estoy seguro, yo vi un programa de televisión. Entonces, bueno, sigue un delirio, pues una construcción totalmente alejada de la realidad y que el paciente, en el caso, el sujeto, la cree y es un dicho. Es una característica de la psicosis, es la certeza. La certeza de que la alucinación es real. El neurótico uno puede tener de repente una alucinación y uno vacila, oye, ¿qué será eso que vi? ¿Sería una sombra? ¿Será un muerto que me apareció? ¿O será una sombra? ¿Qué broma es esa, no? Uno tiene la duda, pero el psicótico no tiene ninguna duda. Pues ahí está. Esa, esa es mi tatarabuelo que apareció ahí y viene a buscarme, ¿no? Eso es seguro, pues, que viene ahí. Ok, y en el caso de las perversiones, pues, van a tener una clase de perversión que la va a dar Sebastián Sánchez Segura, que creo que Eugenia y Berenice lo conocen, un joven colega colombiano, pero que habita en México desde hace años. Va a dar esa clase sobre perversiones, ¿no? Perversiones son sadismo, masoquismo, voyeurismo, exhibicionismo, pederastia cuando viene pues de una declinación así, fetichismo, pues. Hay muchísimos perversiones. Entonces, Lacan los llama, no los llama síntomas, los llama actos perversos, actos perversos. ¿Eh? Bueno, todos los neuróticos tenemos rasgos perversos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el fantasma, los neuróticos tenemos el fantasma. Bueno, algunos recordarán algo de la clase del fantasma, pues. Fantasma es esa fantasía fundamental de cómo nos colocamos en el mundo. eh, es una respuesta al objeto causa de deseo
y eso tiene un elemento perverso. El fantasma es perverso. Es perverso en algún sentido. Bueno, Freud llamaba perverso a todo lo que fuera acto sexual, que no fuera para reproducir, todo eso era perverso para Freud, pues. Desde hoy la cosa ha variado un poco, pues. Pero bueno, el fantasma, pues puede, el fantasma de uno, pues comúnmente tiene pues elementos sádicos, masoquistas, por ejemplo. No quiere decir que uno sea perverso, pero tiene rasgos perversos. ¿Eh? ¿No? Entonces uno puede gozar, no sé, pues de un zapato, o de que lo golpeen un poquito, no mucho, o de golpear un poquito. Eso no necesariamente lo hace un perverso, es un rasgo perverso. El perverso no es distinto. El neurótico puede gozar y goza pues a través de sus ciertos rasgos perversos. El perverso no puede gozar sino a través de su perversión. Esa es la diferencia fundamental. Ok, entonces en el síntoma, a ver, he hablado, voy a correr un poco, em, vamos a ver, déjeme mirar un poquito. Fíjense, en el síntoma, tanto para Freud como para Lacan, hay un goce, es decir, algo que se siente en el cuerpo que tiene una componente de placer, pero que también tiene una componente de dolor, de sufrimiento, de malestar. A veces predomina el dolor, el sufrimiento, el malestar, lo malo, sobre el goce, el disfrute, el placer. Pero entonces estaba muy claro, tanto para Lacan como para Freud, que todo síntoma tiene una componente de goce, algo que se experimenta en el cuerpo, como placer, pero principalmente como sufrimiento, como dolor, como molestia. Bueno, dicho sea de paso, el paciente goza con el síntoma y no quiere en el fondo desprenderse de él. Es decir, cuando el síntoma es muy fuerte, pues uno busca ayuda, ¿eh? Pero cuando el síntoma baja y ya me puedo lidiar con él, pues me voy. ¿Eh? Pues yo quiero seguir gozando de mis síntomas, yo no quiero que me lo quite. Entonces, es una variable que tenemos en el psicoanálisis, que si quitamos muy pronto los síntomas, el paciente se va. Y nuestro objetivo no es que se vaya, es que se analice a profundidad. No meramente poner pañitos calientes, pues. Ah, eso no vale la pena. Bueno, vamos a ver 8:30. Hoy vamos a tener una variante que les había anunciado, que es que Paul Ruiz va a hablar brevemente sobre un tema que tratamos antes, el goce. Eh, es algo que, bueno, vamos a hacer pues con algunos de ustedes pues en este curso. En otro curso pues seguirán otros, pues, pero bueno, en la próxima María de Moner va a hablar un poco sobre identificación, luego Gabriel de la Rosa va a hablar un poco sobre psicoanálisis. Y bueno, pues ahí tendremos pues eh, a otros, iremos ordenando pues hasta donde nos alcance, ¿no? Hoy pues bueno, vamos a tener una primera experiencia, vamos a ver cómo nos va pues con esta. Yo consideré la posibilidad de tener una clase solamente con presentaciones, pero bueno, vamos a ensayar esta. Vamos a ver esto. Déjenme ver otra cosa que es demasiado largo. Pero voy a leer, fíjense acá un poquito porque esto es particularmente interesante. Fíjense que el síntoma es un problema y es una solución.
Es un problema porque molesta, pero en realidad es una solución que el paciente, que la persona, el sujeto, busca para responder en nuestra jerga lacaniana, para responder a lo real. O sea, no hay persona normal que no tenga síntomas, pues. Es algo consustancial con la naturaleza humana. Claro, los síntomas pueden ser más o menos intensos, más o menos serios, graves, qué sé yo, pues. Hay algunos que no perturban tanto, pero todos tenemos síntomas. O sea, dejamos de tener síntomas cuando nos morimos, el cielo es que no tenemos síntomas. El síntoma es ya una solución fallida con múltiples desventajas para la persona que lo padece, pero ello no quita que constituye un intento de resolver un conflicto psíquico y que además tiene un placer, lleva un placer, un goce. Los síntomas adquieren distintas modalidades y características según la estructura en la cual se enmarquen. La estructura nos referimos a si es neurosis obsesiva, si es histeria, si es psicosis, si es perversión. En la neurosis, la mayor parte de los que estamos acá, o todos los que estamos acá, posiblemente, tenemos una estructura neurótica. ¿Eh? Am, Constituyen un retorno de lo reprimido. La característica fundamental que tenemos en la estructura neurótica es la represión. Es algo que reprimimos y lo mandamos para el inconsciente. Odio a mi mamá, odio a mi madre. No, eso no se puede sentir eso. Lo mando para el inconsciente. Ay, yo adoro a mi mamá, mi madre es perfecta, es adorable, era magnífica. Pero lo otro está dentro. Mi padre era ideal, era el mejor padre del mundo. No, mentira, ese era un gran carajo. Pero la represión hace que eso se mande para el inconsciente. Entonces, pero eso queda, eso que se manda para el inconsciente queda dentro. Y desde adentro, entonces, se manifiesta en sueños, en lapsus, en síntomas. ¿Eh? Entonces, por eso hay que trabajar lo reprimido, pues hay que trabajar. No, no se puede decir, ay, no, yo no quiero más hablar de eso, mejor no revolver las cosas. No, pero si no revuelve las cosas, no hay manera, pues, de cambiar nada, ni del síntoma, ni del fantasma, ni de la vida, ni de desatollar al deseo inconsciente, que es el gran motor de la vida. Entonces, uno vive entonces presa de la compulsión y de las pulsiones y del goce. Pues. Em, En el caso de la psicosis, el mecanismo de otro es, no es la represión, es otra cosa, es algo que no se pudo poner en simbólico, en palabras y que pues vive perturbando. Pero no vamos a entrar ahí porque lo voy a enredar más de la cuenta. Dentro de la neurosis, el síntoma histérico se caracteriza por el mecanismo de conversión. No todos los síntomas histéricos son conversión, es algo que se convierte al cuerpo. Una parálisis, un dolor que no tiene explicación, a una ceguera que no tiene ninguna razón médica, eh, este, qué sé yo, un montón de enfermedades del estómago y tengo esto y no tiene nada, pues tiene otra cosa. No es que sea un enfermo de mentira, ¿no? Un enfermo de verdad, pero de otra cosa. De hecho, la neurosis no es una enfermedad, todos somos enfermos entonces. ¿Eh? Entonces, es otra cosa. La representación Eh, entonces, el histérico muy a menudo son síntomas en el cuerpo, motores o sensitivos. Una mano, brazo que no obedece, que no se siente nada. Em, ok, en cuanto a la neurosis obsesiva, los síntomas se expresan sobre todo en el terreno del pensamiento. Los obsesivos vivimos con esos pensamientos obsesivos. Yo pienso esto y pienso lo otro, y yo pienso esto, y entonces me veo así, me veo asado, y entonces me veo de la otra manera, pero yo no quiero verme así, y entonces esto me tiene preocupado y me tiene angustiado, y entonces vivimos con eso, pues, porque bueno, es que somos así, pues, en una neurosis obsesiva. La mayor parte de los hombres pues, tenemos pues esa estructura, pues. No te preocupes.
que también la estructura histérica también tiene sus pensamientos obsesivitos también, así que no se salva, pero en general no son tan agudos como los de las neurosis obsesivas. Bueno, entonces fíjense que en los obsesivos, pues entonces usualmente se dan tres productos obsesivos: los pensamientos, los actos rituales y las manías. Bueno, los obsesivos tendemos a ser más maniáticos, sumamente maniáticos. Ok, voy a terminar lo que voy a hablar aquí sobre síntomas, es decir, que el síntoma, la diferencia entre el síntoma, entre la medicina y el psicoanálisis. En la medicina, un síntoma es una señal subjetiva de una enfermedad o alteración de la salud. Mientras eh, que en psicoanálisis el síntoma es una manifestación del inconsciente, que revela conflictos y deseos reprimidos. El médico no se pregunta eso, pues, sino que si, si tiene una ceguera, no le consigue eh, eh, razón, bueno, es que no se la consigo todavía, pero existe. Vamos a seguirle haciendo exámenes. Entonces, exámenes, exámenes, exámenes. Bueno, voy a mandar una medicina para ver cómo le va, para ver si ve otra vez. A ver si la pego, pues. No sé qué es lo que tiene, pero yo sé que lo que tiene es físico, fisiológico. El médico no se plantea, no, pero es que puede ser algo subjetivo, ¿no? Los síntomas para el médico son indicios de enfermedad y las enfermedades son fisiológicas, ¿ok? Nada de que son subjetivas. Entonces, en medicina, un síntoma es una percepción subjetiva del paciente, como dolor, fatiga o náuseas, por ejemplo, que indica una posible alteración del estado de salud. En medicina se diferencian los síntomas de los signos, pero en el sentido de que los signos son manifestaciones objetivas: la temperatura, la tensión arterial, la tensión ocular, no sé, todo lo que se pueda medir, pues la radiografía, ah, todo eso, pues son signos. Bueno, la radiografía es un medio, pues. Pero pues si se ve picado y manchado el pulmón, bueno, eso es un signo de que tiene tal cosa, de tuberculosis en potencia, un signo. Em, entonces, los signos son manifestaciones objetivas. Por ejemplo, la fiebre, la presión arterial elevada, las manchas en el pulmón, el tamaño de un quiste, esas son cosas así. También en medicina, los síntomas ayudan a identificar posibles enfermedades y a realizar un diagnóstico. Y con base a ese diagnóstico, poner un tratamiento. Ese es más o menos el esquema de la medicina. Cuando el médico es un psiquiatra, entonces, bueno, los psiquiatras extremos se guían por el DSM, el Manual de Diagnóstico Estadístico eh, de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. Entonces, que clasifica todos los síntomas. Una clasificación de esos por 200.000 síntomas. Entonces, cosas de la vida cotidiana, de la vida normal, como el duelo, lo clasifica entonces como algo patológico y a ver qué le vamos a mandar, qué psicofármaco. Detrás de eso, pues están las farmacéuticas, los grandes laboratorios farmacéuticos. En psicoanálisis, por lo contrario, el síntoma se considera una formación del inconsciente que expresa conflictos y deseos reprimidos. No se trata de una simple manifestación de una enfermedad, porque, les repito, la neurosis no es una enfermedad, pues, ni la psicosis ni la perversión. Son estructuras psíquicas. Son mensajes simbólicos que revelan la historia y los deseos del sujeto. El síntoma es visto como una forma de resolver conflictos, una manera, una solución disfuncional que crea problemas, pero que también causa goce. El tratamiento psicoanalítico no se centra en eliminar el síntoma. Fíjense que el enfoque tradicional del psiquiatra es quitar el síntoma. Está deprimido, le mandamos un antidepresivo. Tiene angustia, le mandamos un ansiolítico. Es hiperactivo,
este muchachito, entonces empezamos a medicar a los muchachitos y entonces le mandamos un tranquilizante al pobre muchacho. Una vaina, una barbaridad. Ok. Entonces, bien, bueno, voy a detenerme allí y vamos a pasar entonces a esta prueba que vamos a, a comenzar hoy con Paul Rees. Hola, Angelita. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas noches. Noches, noches. Bueno, entonces, ok. Son noches en donde, No, es que estoy bromeando con Angelita que está entrando unos 5 minutos tarde, entonces le estoy diciendo que ah, buenas noches, vale, noches, noches. perdón. Eh, una cosa, me gustaría, Pedro Pablo, antes de que pases a lo otro, me parece importantísimo hablar de eso último que dijiste, del tema de medicar absolutamente todo. Creo que eso da para hablar muchísimo y hay que hablarlo, porque continuamente estoy escuchando a la gente porque este niño tiene esto y lo van a medicar. El niño es normal, normal totalmente, inteligentísimo y normal, y va a ser medicado. Eso tiene que hablarse para que llegue a quien tiene que llegar. Cuanto más lo hable la gente, pienso que mejor para que llegue a quien tiene que llegar y eso pase algo con eso. Nada Claro. más. Sí, pero es un tema fundamental, pues, a nivel social, mundial, bueno, y Sí, personal, pues, no porque tenemos el poder. se trata de la infancia. Sí. La infancia Sí, medicada absolutamente es gravísimo. sí, definitivamente, pues, es, es algo grave. Claro, uno puede intervenir en distintos órdenes. ¿Eh? Uno es en el entorno de su propia familia, de sus propios amigos, el poder intervenir a nivel social, bueno, dependiendo de donde uno esté, si uno puede hablar en el foro en el que le corresponda, hablar, escribir, lo que le toque, pero uno ve si Ujú. uno hace de eso una causa. Desde el psicoanálisis, pues el hablar de estas cosas, pues es la herramienta fundamental que tenemos. La solución en general del psiquiatra es medicar. Tiene depresión, un antidepresivo. Angustiado, un ansiolítico. Doctor, que sigo angustiado, pues, le aumentamos la dosis. Y venga pronto. Entonces ahí lo tengo pues esclavizado pues para toda la vida, pues no le dejo salir. Pero entonces eso se vuelve aún más grave. Primero, pero que eso no deja que el paciente no le deja ninguna posibilidad de curarse y lo anula como sujeto. Pero entonces eso se vuelve más grave no solo para aquellos que verdaderamente padecen eso y que pueden requerir. El día pasado, pues yo sí tuve que decirle, a veces uno tiene que decirle pues, a un paciente, no, mire, es necesario que usted vaya y tome una cita con un psiquiatra porque en el estado de angustia que está o el estado de depresión que está, realmente no podemos trabajar y usted está corriendo riesgo. ¿Qué tiene que hacer? Pero eso es otra cosa, pues. Claro, Pero entonces, ¿cuál es la tendencia? Y detrás, el problema es que detrás de esa tendencia hay poderes económicos súper poderosos. Son los laboratorios exacto, exacto. farmacológicos que, bueno, le interesa que por supuesto toda la humanidad y pronto van a ser las mascotas también, los que tienen perros y gatos, ya va a estar Pola dándole antidepresivo al gato, pues. Y Gabriel, el que tiene una mascota perro, le va a estar dando antidepresivo y ansiolítico al perro. Eso va a venir, porque es un negocio, porque da dinero. Pero bueno, es Exacto. espantoso, pues. Uno no tiene el poder, pues, para ir contra un laboratorio de eso y torcerle el pescuezo, pero puede hablar y decir. Entonces, con relación a los niños, pues es uno de los flancos, pues,
más peligroso. Pues antes un niño era inquieto, bueno, vamos a ver cómo lidiamos con el niño. Ahora no, pues no le empezamos a dar psicofármacos a un niño a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. O sea, es una vaina espantosa, horrorosa, pues. Eso no puede ser. Pero pues detrás de eso, repito, que están los laboratorios farmacológicos y entonces que hacen lobby y se alían con los colegios de médicos y los colegios de los distintos colegios profesionales y con las universidades. Y entonces, bueno, expanden su poder y a nivel oficial distribuyen coimas, ¿cómo se llama? Dinero, pues, para que les aprueben permiso para esto y permiso para lo otro. Y bueno, vamos a ver. Ok, Gabriel tiene la palabra, Gabriel. Sí, yo tenía una duda con respecto al comentario que hiciste, que primero que todos los neuróticos tienen, bueno, no recuerdo exactamente la palabra que utilizaste, pero voy a decir un lado perverso, y lo asociaste con el fantasma. O sea, es el fantasma inherentemente perverso, primero que nada, y qué es lo que significaría eso, o es un aspecto de la perversión, porque pensé por lo que estabas comentando y por lo que hemos leído de Freud, que lo perverso más bien está asociado con lo sexual. Ok. Em, bueno, yo le voy a pedir a Gabriel y a Charo que que me permitan que Paul haga su presentación, que va a ser breve, y después hablamos de su tema y yo respondo esta. Y la pregunta de Charo, si quieres hazla y la dejamos. El micro, Sí, Charo. sí, sí, sí. Bueno, es más sobre estructura que síntoma, porque yo leí en algún momento a Freud que la neurosis era como una barrera frente a la perversión, o como un remedio que se construía el sujeto frente a la perversión, como para no ser perverso, como que era neurótico, algo así, entendí yo. Era si lo entendí bien o si lo leí bien, porque entonces la siguiente pregunta era como si la liberación de la neurosis significase, o de gran parte de la neurosis significase entrar en alguna perversión. Eso es una cosa a lo mejor que la entendí mal. Tengo otras dos preguntas, pero a lo mejor no quiero abusar. Ok. Bueno, yo les voy a pedir que las dejemos ahí, yo las mantengo. Vamos a dejar que Paul entonces nos hable un poquito sobre el goce y luego pues hablamos entonces, retomamos esas preguntas. ¿Ok? Entonces, a ver, Paul. Vale. Eh, bueno, se tiene que hablar sobre el goce. A mí me parece que es un tema bastante complicado. Más bien, justamente cuando Pedro Pablo me dijo que tenía que hablar sobre el goce, o sea, me quedé pensando bastante sobre eso porque, o sea, yo tuve que hacer un trabajo sobre el goce hace 6 meses y estuve un buen rato leyendo. Entonces, o sea, creo que lo primero que yo puedo decir sobre el concepto es que no hay una sola forma de poder entender. O sea, no existe como una definición lineal y que uno pueda decir, ok, este es el goce, sino que es un concepto que siempre está evolucionando, siempre, o sea, siempre se está reinventando y no hay una sola forma de poder entenderlo, sino que es como son, em, son varias, son varias uno se va acercando al concepto y uno va agarrando poco a poco y uno va teniendo una idea más general sobre el término. Entonces, bueno, creo que lo primero que puedo decir es que el goce es un concepto lacaniano. O sea, uno nunca escucha hablar a Freud sobre el goce. Y, pero aunque Freud no hable sobre el goce, si hay antecedentes en Freud que justamente tocan un poco ese sector. De los antecedentes podría decir, el más cercano es el más allá del principio del placer y básicamente lo que se cuestiona ahí es que, a ver, o sea, nosotros los humanos, o sea, lo voy a decir resumidamente, normalmente los humanos
lo que más buscan, o bueno, lo que más le puede favorecer es el bienestar, el placer. mm, y lo que se pregunta Freud es si lo que más nos puede favorecer es el placer, ¿por qué el humano siempre tiene cierta tendencia hacia el dolor? O sea, ¿por qué nosotros como seres a veces nos vemos repitiendo momentos dolorosos, momentos que nos son sumamente penosos? ¿Por qué a veces hacemos lo que estamos haciendo? Entonces, Freud comienza a indagar sobre eso, pues. Lo ve sobre todo, por ejemplo, eso se ve mucho en el Más allá del principio del placer, cuando está hablando, por ejemplo, de los casos de los soldados en la guerra, cuando volvían de la guerra, como que estos siempre tenían pesadillas sobre la guerra, momentos súper fuertes, y era como que muy consistente. O sea, había algo de ahí como que no se separaba, pues, justamente del sujeto. Entonces Freud comienza a ahondarse más sobre eso. ¿Qué más puedo decir? Bueno, creo que es importante decir, que ya lo había dicho Pedro Pablo, que cuando uno escucha el término goce, o sea, normalmente cuando uno lo escucha en la lengua común, tiene más que ver con, yo gozo de mi vida, o wow, yo gocé muchísimo de mis vacaciones. También se puede entender como gozar de poseer, pero en psicoanálisis, eh, más que todo se entiende goce como un acercamiento hacia el dolor. Es como una experiencia dolorosa. Me parece que no es totalmente consciente, o sea, sí es consciente, pero son actos repetidos que simplemente suceden o simplemente se experimentan, y a veces uno no está ni al tanto de ello, sino que simplemente son. Em, Me parece también importante decir de que el goce es algo que se experimenta en el cuerpo. Eh, Pedro Pablo ya lo había tocado en una clase que él dio sobre el goce justamente el año pasado, pero el goce es algo que se experimenta solamente en el cuerpo del psicoanálisis. Y cuando se habla del cuerpo del psicoanálisis, es diferente al cuerpo de la medicina, el cuerpo de la ciencia, que es un cuerpo que se puede medir, que es tangible, que se puede poner en números, y como que el cuerpo del psicoanálisis es totalmente distinto a eso, pues. O sea, la ciencia no se puede poner exactitud y precisión como lo hace la ciencia. El psicoanálisis no es así. Hay afectos que simplemente están, que está la tristeza, está la felicidad, está la envidia, y eso no puede ser medible. Pero de todas formas, es indudable que simplemente se resienten, pues. Em, a ver. em, Algo que se me hace interesante decir y me parece complicado es que, a ver, justamente retomando el tema de lo que estábamos hablando antes. O sea, es más, yo me estaba haciendo esta pregunta antes de hacer la presentación. Es como que los animales pueden tener goce, o solamente el goce es un ámbito que está en el ser humano, ¿verdad? Teóricamente hablando, el goce, si yo lo entiendo de buena manera, solamente puede estar en los seres hablantes. Entonces, en ese ámbito, el goce solamente va a estar encajado en lo que es el mundo humano, pues. Y ahí es donde comienzan las raíces teóricas más fuertes. Más bien, hay otros autores que siguieron a Lacan. Por ejemplo, está Jacques-Alain Miller. Él tiene unos textos interesantes que se llaman Los goces diferenciados. Y en uno de esos textos él dice que el goce es la relación perturbada, eh, no me recuerdo muy bien, como que del ser hablante, del animal con el humano, algo así por el estilo. Pero básicamente es como que el goce, cuando se lo busca más teóricamente, solamente tiene que ver con el ser hablante, el ser humano. Y, y es bastante interesante pensarlo, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en que uno tiene un síntoma, uno va a análisis, uno toca varias veces momentos que uno lo hayan podido sacudir,
uno lo trabaja, uno lo elabora, siempre hay algo de eso que se mantiene, o sea, como que no se desprende fácilmente, pues. Entonces, ahí surge la pregunta de por qué, o sea, ¿por qué eso no se desprende? ¿Qué es lo que pasa? Que sigue habiendo una insistencia ahí. Y me parece interesante eso conjugarlo justamente con lo que se entiende cuerpo en el psicoanálisis. Y las raíces teóricas de lo que estaba diciendo es que nosotros, con diferencia de los humanos, nosotros tenemos un acercamiento con el lenguaje. O sea, el mismo hecho de que ya nosotros estemos en acercamiento con el lenguaje hace que nos diferenciemos del animal. Entonces, hay una parte, a ver, si no, si es que no, que lo entiendo de la buena manera, pero el mismo hecho de que el humano eh, entra en el lenguaje hace que pierda una relación eh, con el mundo, ¿cómo decirlo? Como se le llama como el goce mítico, es como la experiencia que un ser pudiese tener si no hubiese entrado en el lenguaje. Entonces, ese mismo hecho de que podamos estar en el lenguaje, pero al mismo tiempo también somos seres corporales, hace que se cree como cierta, no le puedo conseguir la palabra, pero hace que se cree como cierta relación contradictoria. Entonces, no todo lo que o sea, no todo lo que se puede experimentar se le puede poner en palabras. Y el mismo hecho de que no se le pueda poner en palabras hace que hay algo que no pueda quedarse, hay algo que no pueda decirse del todo. Ese mismo hecho de que no se puede decir del todo, para mí, hace que quede esa insistencia, pues, que quede esa repetición, que se resienta. Más bien en el curso anterior, justamente, bueno, usted habló sobre eso, o sea, lo puso en otros términos sobre la pulsión. O sea, ¿qué es lo que, o sea, que Lacan cómo le da justamente esa respuesta al tema de la pulsión en Freud? Yo todavía no estoy muy adentrado en el tema de la pulsión, pero de todas formas me parece bastante interesante. Y bueno, no sé, más allá de eso, se podrían decir otras cosas como que más informativas, que Lacan realmente el término de goce lo sacó de Hegel, o sea, vino de los ámbitos del derecho. También se podría hablar de que hay un montón de términos de que el goce es solitario, está el goce uno, pero todo eso más o menos como que lo que intenta decir es que el goce simplemente es algo que se experimenta de forma muy propia y muy única. O sea, que no hace lazo social porque cada uno tiene una experiencia muy propia consigo mismo. Y bueno, ya, o sea, siento que no voy a agregar más nada, creo que ya está bien Sí, y listo. sí, bueno, gracias, Paul. Vale. Un buen resumen. De eso, a ver, quisiera puntualizar, pues, un par de cosas. Una es que el goce es algo que se experimenta en el cuerpo. Cuando hablamos del goce, se experimenta en el cuerpo. Hay un elemento fundamental que es que el goce es de cada uno. En el encuentro sexual, por ejemplo, cada uno tiene su goce. Eh, no hay manera de tener el goce del otro. Uno tiene el goce de uno, no el goce del otro. Por mucha fantasía que uno se haga, que se está compartiendo, ¿no? Cada cual tiene su goce. Bueno, es un ejemplo, pues. Pero, porque, bueno, ahí hay dos personas, pues. Pero en cualquier otra situación, a solas o acompañado, en multitud, entre dos, o sea, el goce del que hablamos nosotros es solamente un goce de uno. Es algo que experimenta uno, pues, uno. Este, bueno, pues muy bien, gracias. Eh, Paul, vamos a ver si surge pues alguna otra pregunta o comentario al respecto. Bueno, em, voy a ver, Gabriel. Sí, yo tengo una eh, pregunta para Paul, porque me pareció bastante interesante, sobre todo lo último que dijiste, de que como no se puede expresar, hay ciertas cosas que no se pueden expresar en palabras,
y por lo tanto de alguna manera no se pudiesen resolver. Eh, Eso me recordó bastante a Heidegger, el filósofo alemán. Él dice que él dejó de hacer filosofía porque él se enfrentó a lo inefable, es decir, a lo que no se puede decir. Entonces, como no podía expresar en palabras lo que él realmente quería transmitir, pues él abandonó la filosofía por completo. Y dijo que la filosofía no estaba, o sea, no era como el mejor instrumento para poder expresar esas cosas. Pero que el hecho que fuera inefable no quería decir que fuera intransmitible. O sea, ¿tú crees que si este tipo de cosas que no se pueden colocar en palabras se pueden transmitir de igual manera bajo otros medios, esto pudiese ser una forma de lidiar con el goce? O sea, ¿crees que eso sea posible según tu opinión, no según Lacan? A ver, no respondo todavía, Paul. Vamos a ver, porque creo que Charo tiene alguna pregunta o comentario sobre el mismo tema. Charo. Para Paul, pero era un poco porque esto no sé si es psicoanalítico o no, pero es como que él ha unido como goce y dolor, y yo tengo la idea más de que es diferente el dolor y el sufrimiento. Y el sufrimiento está más unido como al goce, como que ya te digo que a lo mejor esto es el sufrimiento como engancharte a lo mismo, a darle vueltas a tal y sufriendo, que es como un goce, ¿no? Y entonces, pero el dolor yo lo tengo clasificado como de otra forma, el dolor como más, a lo mejor, eh, como que el dolor es de una vez y es más, a lo mejor, eh, no voy a decir auténtico porque es más cercano a la falta, y el sufrimiento es más engancharte y darle vueltas y mira esto y mira esto y mira lo que me hace este y lo que me hace el otro y estar sufriendo. Y entonces solo era eso, como que yo uno sufrimiento a goce y dolor otra cosa, es una cosa. Y luego también para Paul o para ti o para ambos, o le he oído a Paul que el goce pasa por el cuerpo, quería yo también, no sé si el síntoma siempre pasa también por el cuerpo o solo el síntoma histérico, o también cualquier síntoma pasa por el cuerpo. Ya está. Bueno, hay dos cosas, algunas que tienen que ver con el goce, que Paul puede responder, y otras que tienen que ver un poco por lo del síntoma. Bueno, si quiere comentar Sí, brevemente, Paul, y luego o sea, continuamos. a mí me parece interesante, por ejemplo, ahora que estábamos en esta clase, que Pedro Pablo habló de que el analizante, cuando está en análisis, lo más importante es que él pueda poner en palabras, pues, su experiencia. O sea, el analista siempre va a estar ahí para orientar, para puntualizar, para hacer interpretaciones, pero realmente como que lo que más vale es que el analizante ponga su palabra en juego, pues. O sea, que sus vivencias justamente como que se expresen, pero en base de lo que él es. O sea, de lo que él es, de lo que ha sido, de simplemente lo que experimenta. Entonces, no sé, me parece interesante e importante eso, pues, porque, o sea, aunque hayan experiencias que no se puedan compartir, que no todo el mundo pueda compartir, o sea, realmente lo que vale es como la subjetividad que uno pone en juego, pues. Entonces, en ese sentido, como que intento responderle a la pregunta de Gabriel, o simplemente la enlazo de esa manera, que aunque no pueda ser compartido, pues siento que lo importante es que se elabore, pues, en base de la subjetividad que tiene cada uno. Y lo que dice Charo sobre el dolor y sufrimiento, pues bueno, si es así, o sea, yo simplemente estaba diciendo dolor y sufrimiento como solo para ejemplificar que a veces uno tiene cierta tendencia hacia el sufrimiento, hacia el dolor, y ya, y que es así. No me acuerdo qué otra cosa habías dicho, Charo, creo que tenía con relación Bueno, al otra cuerpo. cosa, pero ya era más como del síntoma, o sea que creo que también te he escuchado
Ah, El ya, goce siempre pasa por el cuerpo, ¿verdad? sí, 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 Pero correcto. también si el síntoma también, no solo el histérico, que es muy claro, esa ya no sé si es para Pedro Pablo, Mm, que el síntoma histérico pasa por el cuerpo, no sé si todo el sí. síntoma, también el neurótico también pasa por el cuerpo, al igual que el goce. O sea, yo creo que lo del síntoma histérico sí sería más una pregunta para Pedro Pablo. Yo simplemente podría decir que es extraño, o sea, como que es bastante, a mí me asombra, pues, cuando uno piensa el cuerpo en el psicoanálisis, porque no es solamente el cuerpo, ¿sabe? Que si el que uno puede tocar, el orgánico, que me duele la mano, me duele el brazo, sino que todas esas experiencias o simplemente lo que uno es, pues también encaja en lo que es un cuerpo. Pues, por ejemplo, si uno se ha sentido que no vale en la vida, me siento reducido, no valgo con los demás, eso también hace parte, pues, de lo que puede ser un cuerpo, pues. Entonces, es como distinto, pues. Hay cosas que simplemente hacen parte de uno, pero que no están, no son tomadas tanto en cuenta en otros sectores científicos, pues que tienen como un abordaje simplemente distinto. Entonces, bueno, por eso me parece interesante el enfoque psicoanalítico de lo que puede ser un cuerpo. Bueno, Ok, bueno, eh, gracias Paul y gracias a las preguntas. A ver, lo que había preguntado antes, Gabriel, sobre el fantasma, eh, y lo de que el fantasma pues tiene pues siempre una parte perversa, pues. Eh, a ver, los síntomas, perdón, todos neuróticos tenemos pues un fantasma, pues una característica fundamental del fantasma. Perdón, de la neurosis tener un fantasma. El perverso es otra cosa, pero digamos, vámonos a la mayoría que somos, tenemos una estructura neurótica, tenemos un fantasma. Lo que dije es que el fantasma tiene una componente perversa. No quiere decir que el neurótico sea perverso, sino que el fantasma tiene una componente perversa. Déjeme ilustrarlo con un ejemplo. Esa parte perversa, eh, bueno, hay un poco que entender lo que llamamos perversa. Yo dije un poco de prueba, pero es que también es cierto, pues cuando Freud comenzó, pues para él todo lo que se alejara en el encuentro sexual, se alejara del procrear, pues era perverso. Pero bueno, eso fue evolucionando, pues. A ver, vuelvo al punto. Una paciente, em, a ver, es que son casos muy comunes, no necesariamente una paciente específica, pues un paciente, una paciente. Este que en su fantasma siempre es maltratado, maltratada por los otros. Sea verdad o sea mentira, en su fantasma siempre es maltratada por otros. ¿Eh? Y siempre consigue que la maltrate, porque uno busca realizar el fantasma. ¿Eh? Pero detrás del ser siempre maltratado, recuerden que el maltrato, uno sufre el maltrato, y uno sufre, sea dolor o sufrimiento, pero eso le duele a uno. Bueno, a mí me duele que siempre me maltrata, pues. Pero uno goza de eso. Eso tiene un nombre, masoquismo. ¿Eh? Freud hablaba del masoquismo fundamental del ser humano, pues. Pero bueno, esa componente del fantasma, de ese fantasma que es muy común, pues, en hombres, mujeres, pues, pero, en fin, es una componente masoquista. En ese sentido, es perversa. El fantasma es perverso. ¿Eh?
Es un ejemplo. Entonces, es decir, eso, y la persona que tiene ese fantasma tiene una estructura neurótica, histérica o obsesiva. No, eso es diferente. Pero su fantasma tiene esa componente perversa. Y puede tener otras componentes. Ok, bueno, eso es respondiendo a lo que comentaba Gabriel. Si queda algo más adelante, pues podemos tratarlo. Lo que preguntaba Charo, bueno, de las varias cosas, voy a tomar lo de que la neurosis, bueno, alguien podría decir que es una defensa contra la perversión, pero nosotros simplemente vemos más bien como son tres estructuras. Es la manera en que lo vemos, la manera clásica. La estructura neurótica, dentro de la cual puede haber histeria o neurosis obsesiva, la estructura perversa y la estructura psicótica. Cada una responde a un mecanismo distinto, mecanismo psíquico distinto. La neurosis responde fundamentalmente a la represión. Este, la perversión responde a la denegación. La psicosis a la forclusión. Son términos muy técnicos, pero es... a ver, uno no escoge, conscientemente uno no escoge ser neurótico, perverso, no es lo que es. Ahí viene esa frase de Lacan de la insondable decisión del ser. Es decir, en un momento determinado, ¡pum!, uno se fue por el lado de la neurosis o del lado de la perversión o del lado de la psicosis. No es que uno se defienda, una sirva para defenderse de la otra. Es que son estructuras distintas. Em, por ejemplo, el perverso no es que escoge ser perverso o que no pudo escoger ser otra cosa, es que eso es lo que escogió. Este, es lo que te puedo decir, no es una defensa. Todas son defensas contra lo real, contra aquello que no se puede poner en palabras. ¿Eh? Ok, entonces habían preguntas nuevas o algunas que se me han olvidado, pues me las recuerdan. Eugenia y Berenice, que hoy han estado sumamente calladitas. Eugenia ni siquiera nos ha puesto hoy la cámara. A ver si quedó algo. Responder, a ver, Charo. Disculpa, quedó la de que si el síntoma siempre pasa por el cuerpo, Ah, no bueno, solo el síntoma histérico. ok. Bueno, es una clasificación un poco apretada esa de decir, yo la dije, pues, pero tengo que decirles que la tomen un poco más flexiblemente. No es que todo lo histérico pase por el cuerpo y que lo obsesivo, entonces que sea nada más el pensamiento. ¿Ves? Son como tendencias. ¿Ves? Em, el síntoma, eh, a ver, todo finalmente, tanto los síntomas obsesivos como los síntomas histéricos tienen un núcleo de goce y el goce se experimenta en el cuerpo. Es decir, el obsesivo puede tener muchos pensamientos obsesivos, pero eso le causa angustia. Esa angustia la experimenta ¿dónde? En el cuerpo. No es meramente, ay, tengo este pensamiento, ay, qué chévere, ay, y vuelve. No, eso me da angustia, me desespera, o sea, me pone loco, no me deja dormir. Ah, es algo que siento, experimento en el cuerpo, sea cual sea, pues. ¿Ok?
A ver, O sea que el obsesivo también sufre cuando tiene ese justamente el síntoma. claro, es que el síntoma siempre tiene apañado goce. Ese goce, pues, no puede ser sufrimiento, puede ser una mezcla de cosas. Pero claro, pues el obsesivo, todo, pues tenemos o sufrimiento, molestia, dolor, depende de la mezcla que tengamos, o tenemos muchas cosas. Además, fíjense que yo les hablaba al principio de síntomas, inhibición y angustia. No son lo mismo. Este, en un sentido muy lato, podríamos decir que inhibición y angustia son también los síntomas que presenta el paciente, pero en un sentido más estricto, los síntomas psicoanalíticos son esos que son formaciones del inconsciente, que son maneras de responder. La inhibición es más bien desde el yo, que entonces impide el cumplir una cierta función. Una inhibición frente a lo sexual, una inhibición frente al trabajo, frente al estudio. Entonces, es algo que el yo se impide hacer. Eugenia nos dice que es que está en la calle, ok. Mientras que la angustia es un miedo a algo inespecífico. No sabemos a qué, pero sentimos un miedo muy grande a algo que no sabemos qué es. Por eso, en ese sentido, no son realmente síntomas psicoanalíticos. Freud lo dividía en tres y por eso escribió ese ensayo famosísimo que es Inhibición, Síntoma y Angustia, en donde lo separo. Donde lo separo porque los síntomas son formaciones del inconsciente. ¿Eh? Pero todo síntoma tiene un núcleo de goce. Todo síntoma tiene un núcleo de goce. Y ese goce se experimenta en el cuerpo. Y no se experimenta precisamente como un placer. Específicamente, en qué se manifiesta ese goce? Puede ser sufrimiento, dolor. No los diferenciamos mucho. A menudo utilizamos dolor y sufrimiento un poco como sinónimos. Pero bueno, no quita que cada cual pues, pueda diferenciarlo. Pero en el psicoanálisis no se diferencia tanto conceptualmente dolor y sufrimiento. eh, pero puede ser una molestia, un tormento. eh, que eso que se experimenta en el cuerpo, ese núcleo. Siempre, eh, todo, todo síntoma tiene ese núcleo de goce. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, la próxima clase es este, a ver, ¿alguien tiene a la mano ahí El 8 de mayo, correcto, 8 de mayo. Sobre la inhibición vamos a hablar precisamente. ¿Ok? inhibición. Entonces, eso, Yo vamos a tenía hablar. puesto angustia. Recuerden que cambiamos por la clase que yo no pude dar porque padeció Ajá, una pues laryngitis aguda, entonces tuvimos que inhibición. cambiar. Entonces, sí, el nuevo, en los últimos calendarios está actualizado. Tienes que mirar los últimos calendarios, ¿ok? Sí, Bueno, entonces, bueno, vamos a dejarlo entonces hasta allí por hoy. Bien, vale. entonces hasta el 8 pues que estés bien. Hasta el 8. Gracias. Chao. Chao. Que estén bien. Gracias. Adiós. Lo mismo.
Chao, gracias.